¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo live de Clínica Alemana, donde conversaremos esta vez con la doctora Ana Luisa Miranda, fisiatra, y con el doctor Gabriel Vallejos, ginecólogo, ambos de Clínica Alemana. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Muy buenas bien. tardes, gracias por la invitación. Sí, gracias por invitarme. Gracias por estar hoy acá con nosotros y con ustedes hablaremos sobre el dolor pélvico. Mientras más personas se van conectando, doctora, cuéntenos cuáles son las posibles causas de este dolor pélvico. Ok, primero, para contextualizar es importante que lo definamos un poco. Cuando podemos hablar o cuando hablamos de dolor pélvico, es un dolor que va desde abdomen bajo, o sea, bajo el ombligo, y la pelvis, para saber que eso ya nos amplía un poco las causas de posibles de este dolor. A mí, mi área específica es el dolor crónico, entonces es importante de que aquí se estableció que son 6 meses de este dolor. Puede estar asociado a un disconfort o molestia o sensaciones anormales, no necesariamente dolor propiamente tal, y también puede estar asociado a alteraciones tanto de la vida sexual y de la diuresis y de la parte defecatoria. Entonces, todas esas áreas pueden involucrar el concepto de dolor pélvico. Desde ahí salen las posibles causas. Es importante dividirlas en como grandes cuatro áreas. Pueden ser de causa gastroenterológica, por ejemplo, colon irritable, difícil manejo, algunas proctalgias, etc. Pueden ser de causas ginecológicas, que son las que vamos más a ver hoy día, son de hecho las más frecuentes, y hay múltiples, desde uterino, a nivel de la vejiga, a nivel de la vulva, de la vagina, etc. Tenemos las causas y las causas musculoesqueléticas, ya que esa también es un área en la que más me compete, que ahí hay causas como lesiones neurológicas que pueden darse en el dolor pélvico y otros tipos de causas musculoesqueléticas como inflamaciones, por ejemplo, de las articulaciones que pueden dar un dolor pélvico. Eso yo diría que son como las grandes áreas. Y dentro de la ginecológica, a veces algunos separan también las causas urológicas, pero pueden estar como muy de la mano. Doctor, ¿cómo sé que lo que estoy sintiendo es un dolor pélvico? ¿Cómo lo identifico y en qué zona? O sea, obviamente en la pelvis, pero ¿en qué zona me puede abarcar este dolor? Bueno, yo para responder a esta pregunta en realidad está bien relacionada con lo que dijo Ana Luisa. Es un dolor que generalmente produce disconfort, que está localizado en la pelvis, pero sobre todo, ¿cierto?, como en la parte del abdomen bajo. Y yo le diría que en realidad el dolor pélvico en general produce, además de disconfort, no solamente, que no solamente es el tiempo, sino que también son las consecuencias al final. Porque si una paciente lleva un mes, si bien no entra en la definición de dolor pélvico crónico, por ejemplo, y si está produciendo disconfort, molestia o altera su calidad de vida en general, igual uno puede hablar ahí que tiene un dolor. Y sería bueno que consultara, que viera, para poder básicamente ir orientando hacia dónde vamos a tratar. Doctora, ¿las mujeres son las que padecen más frecuentemente este dolor? Sí, es mucho más frecuente en mujeres por todos los órganos distintos que tenemos, pero también se da en hombres. Y pueden ser bien complejos. Los hombres también presentan, por ejemplo, neuralgias del nervio pudendo, que son dolores neuropáticos, por ejemplo, en los ciclistas o en pacientes que andan largos periodos en motocicleta, por así decirlo, son como las frecuentes. Todo el grupo de las prostatitis crónicas o lesiones de próstata pueden dar dolor pélvico en hombres. Y hay otro grupo importante como epididimitis o lesiones escrotales, o de algunas cirugías que pueden lesionar los nervios que van desde el abdomen a los genitales, que también pueden dar dolor pélvico crónico en hombres o dolor pélvico en hombres. Entonces, es menos frecuente, pero sí existen, y en general probablemente lo consultan menos que las mujeres, que ya lo consultan poco. En general, tampoco la mujer consulta a tiempo, son a veces temas que no quieren abordar o que es difícil plantearlo, entonces también hay infravalorado o identificado la importancia del dolor pélvico. En este sentido, ¿el parto y el embarazo son momentos más habituales en los que uno puede sufrir este dolor pélvico? Definitivamente sí, no siendo el único, porque nuevamente volvemos a las causas de dolor. En el embarazo hay que estar atento a todos estos desbalances musculares, los cambios en la estructura ósea que preparan a la mujer para el parto. Entonces ahí vienen, por ejemplo, las pubalgias
Otras lesiones como sacroileitis, si alguien tiene compromiso de las caderas, pueden también verse comprometidas y eso irradiar hacia dolor pélvico. Y durante el parto es un momento igual de estrés, que igual Gabriel podría como profundizar más, pero toda esta preparación de este canal del parto muchas veces puede llevar a que el nervio pudendo por sí mismo, sin que exista una iatrogenia en el parto o algo mal hecho, puedan quedar algunas pacientes con neuralgia o con dolores posteriores. La episiotomía, que es como el corte que se hace cuando nace la guagua, es otro factor de riesgo. Y en casos ya muy severos, de partos muy complejos, pueden haber algunas lesiones, por ejemplo, en el coxis, que son las que hay que consultar. Entonces, un parto que fue complejo y que ya deja molestias que no son habituales en un proceso de recuperación, tienen que ser evaluadas y consultadas a tiempo. Claro. Yo, para complementar eso, primero hay que hacer como decir que el parto vaginal es una excelente, no estamos en contra, digamos, de no promover un parto vaginal, sino que todo lo contrario. Pero efectivamente, como dice Ana Luisa, hay factores de riesgo que es un factor de riesgo que puede producir dolor. Yo añadiría, ¿cierto?, que durante el trabajo de parto, o sea, más allá del trabajo de parto, también como factor de riesgo existe cuánto dura el trabajo de parto, sobre todo en la segunda etapa del trabajo de parto, donde se puede producir nervios a nivel del nervio, o sea, lesiones a nivel del nervio pudendo, por ejemplo, la episiotomía, como bien dijimos, y pacientes que también les produce un trauma a nivel muscular, sobre todo el músculo elevador del ano, donde se puede ver contracturado posterior al canal de parto, o sea, posterior al parto, y que va a requerir probablemente después recuperación, sobre todo con las kinesiólogas, que son, ¿cierto?, como bien aliadas de nosotros en ese sentido. Así que, claro, otro factor de riesgo es el uso de forceps o de parto instrumentalizado en general, pero sobre todo el forceps. Así que, claro, pero hay que aclarar que en el fondo no estamos absolutamente en contra de tener un parto vaginal, todo lo contrario. En este caso, en el caso de mujeres embarazadas y preparación al parto, ¿se puede prevenir que podamos tener después un dolor pélvico o se puede distinguir si es que ya la mujer embarazada tiene un poco prevenir para que esto no se haga más agudo después? Lo que nosotros recomendamos en general es la preparación previa al parto. Principalmente, ¿cierto?, esta preparación la dan las kinesiólogos y kinesiólogas que trabajan generalmente en la unidad de piso pélvico, que están especializadas en esto, donde hay un montón de terapias que, bueno, ellas son mucho más, ellas pueden hablar con más propiedad del tema, digamos, pero básicamente lo que se hace es una preparación del canal de parto y que concluye finalmente también el masaje perineal para ir preparando también el canal de parto ya hacia el final del término del embarazo. Doctora, ¿qué exámenes me tendría que hacer, por ejemplo, para efectivamente distinguir que es un dolor pélvico y no es otra patología, otra dolencia? Bueno, acá lo primero es consultar porque la clínica es la que va a mandar el examen que vamos a solicitar. Eso es muy importante. Primero definir de las áreas que hablé. Es un dolor más gastroenterológico y probablemente van a hacer exámenes de esa línea. Tengo intolerancia al gluten, a la lactosa, un intestino irritable, necesitaré una colonoscopía de esa área. Si es del área urológica, también hay algunos exámenes, tal vez un examen de orina, revisar si hay infecciones a repetición, y hay otros más específicos que ahí los va a dar el especialista, cistoscopía, ecografías u otros exámenes. Del punto de vista ginecológico, también va a depender un poco del área en que estoy pensando. ¿Es una endometriosis? ¿Será que tengo un foco de endometriosis profundo que está provocando el dolor? Si tengo un dolor vulvar o lo que se llama vulvodinia, ¿será que tengo effusiones recurrentes, por ejemplo, a cándida? Tendré que hacerme a lo mejor un examen de flujo vaginal. Entonces, la clínica lo va dirigiendo. Y en la parte musculoesquelética, nuevamente la clínica, necesito revisar las caderas, cómo están, si es así, a lo mejor radiografía, ecografía, resonancia, si corresponde. Para las pubalgias a veces algunas ecografías podrían servir, pero más bien es clínico. Y si hay lesiones neurológicas, cuando sospechamos, por ejemplo, el nervio pudendo, ahí la clínica sigue siendo mandatoria. Hay algunos criterios que ya están establecidos, que el médico que se dedica a esta área los conoce. Y en casos muy excepcionales ahí se piden exámenes que antes se solicitaban como de regla, que es como por ejemplo la electromiografía, que es un examen que ve como la conducción del nervio, pero es un examen que es un poco invasivo y que puede salir normal y yo puedo tener una neuralgia del pudendo. Entonces ahí por eso la clínica va a mandar y va a ir definiendo qué tipo de exámenes tenemos que realizar. No se hace así como un pool de exámenes establecidos para todos.
Claro. Doctor, en este caso, bueno, si estamos tratándonos porque tenemos un embarazo y parto, me imagino que es el ginecólogo quien define o deriva un poco esto. Pero ¿a qué especialista nos deberíamos, si es que tenemos este dolor, ¿a qué especialista deberíamos consultar? Bueno, eso yo creo que es una muy buena pregunta porque en general las pacientes bueno, generalmente digo las pacientes, pero las pacientes porque yo veo mujeres o solamente mujeres, van rebotando un poco con esto porque nadie le encuentra específicamente cuál es la causa y primero van a un médico general, después van a un urólogo y piensan que tiene infecciones urinarias, por ejemplo, y les sale todo negativo y al final van rebotando. Entonces es bien difícil poder decir usted vaya a digamos. Pero lo que sí, yo me atrevería a decir que es mucho mejor consultar a algún lugar que sí tenga un equipo formado de una unidad de de dolor. Porque al final el enfoque de esta enfermedad o de esta patología termina siendo multidisciplinario. Entonces, a la larga puede consultar, por ejemplo, una paciente con Anita en este caso y dice, ¿sabes qué? Me llaman, mira, estamos en el mismo equipo, vela tú porque sabes que yo creo que tiene, no lo sé, un mioma, por decir algo. Entonces, la deriva conmigo y vamos viendo las causas, porque esto existe es importante ir viendo la causa finalmente como para saber a qué especialista dirigir. Entonces, respondiendo un poco y resumiendo, yo creo que lo más importante es tratar de que los pacientes vayan donde exista una unidad de dolor. Perfecto. ¿Esto, doctora, se manifiesta en alguna edad específica? ¿Hay algún rango etario en el que se manifieste con mayor frecuencia este dolor pélvico? Sí, en general, desde la primera regla, ya sabemos que hay cambio hormonal y pueden tener dismenorrea, que es el dolor de regla, y partir ahí. Es raro antes, algunas niñas tienen infección urinaria a repetición, que podrían tener ya alguna sintomatología, tal vez no tan, pero en general desde la adolescencia. Y ahí van pic de distintas enfermedades, por ejemplo, la vida media, puede ser la neuralgia del pudendo, después de los partos, las complicaciones que pudiesen estar asociadas. Y también a edades mayores va cambiando un poco el escenario y aparece otro tipo de patología, por ejemplo, por todo el tema hormonal, por estos desbalances, te van cobrando importancia. Entonces, también puede presentarse a nivel de toda la vida del ciclo de la mujer, en el fondo, y en general desde la primera regla. Perfecto. Doctor, ¿esto se puede manejar con quimioterapia o hay casos un poco más graves donde hay que tratar con medicamentos o incluso una cirugía? Bueno, como lo dije recién en otra de las respuestas, los kinesiólogos y las kinesiólogas para nosotros son un aliado importantísimo en dolor. Específicamente ellos a nosotros nos ayudan mucho, sobre todo cuando sospechamos pacientes que tienen dolor miofacial o dolor neuropático, cumplen un rol yo diría que es un rol demasiado importante dentro de la unidad de dolor. Y no solamente se tratan con quimio, obviamente que hay que ir evaluando caso a caso, porque al final las causas son tan diversas que uno lo que tiene que ir tratando de hacer mediante la entrevista y mediante examen físico y todo es tratar de buscar la causa. Y una vez que uno tiene la causa, por supuesto, uno tiene que ir diciendo, mira, yo creo que este dolor, ¿cierto? Es que esta paciente tiene un síndrome de intestino irritable, por lo tanto la voy a tratar para eso. Pero existen algunos fármacos, por supuesto, generalmente algunos antidepresivos, ¿cierto? O algunos analgésicos o algunos fármacos un poquito más específicos como la pregabalina o la gabapentina, que realmente también nos ayudan cuando ya el dolor está un poquito más cronificado. Y cirugías, claro, por supuesto que sí. Por ejemplo, en la endometriosis, si uno está sospechando que la causa es esa y el dolor es muy severo, uno puede llegar a la cirugía. Sí, por supuesto que sí. Doctora, ¿el estilo de vida también influye en que se pueda producir este dolor pélvico a lo largo de nuestra vida, ya sea hombre o mujer? ¿Y cómo lo modificamos para tener en el fondo y poder prevenir que esto se pueda dar o tener más prevalencia para padecerlo? Absolutamente. O sea, tenemos que aprender y como acostumbrarnos a vernos como seres integrales. Desde la dieta, que cada vez hay más evidencia en que una dieta antiinflamatoria nos va a ayudar a prevenir no solo enfermedades cardiovasculares, sino también cronificación de dolor. Puedo tener una lesión que si además tengo una dieta, soy diabética, tengo mal compensada el azúcar, voy a empeorar.
el sueño es fundamental, dormir las horas que corresponden, en los horarios que corresponden. No es lo mismo dormir de las 3 de la mañana a las 12 del día que en el horario donde hay más oscuridad y están los ciclos circadianos compatibles. Eso es muy importante. El tabaco, que se asocia a muchas cronificaciones de distintas patologías, sobre todo musculoesqueléticas. Y el estrés, que cada vez es más complejo, pero cada vez se le está dando mucho más importancia. El cortisol, el estrés mantenido, el cortisol mantenido es muy dañino. Ese estado de estrés constante en las personas hace que estemos más inflamados en todos los ámbitos. Y eso se ha estudiado muy clarito a cronificación del dolor. Personas que cuando se estresan también apretan la musculatura. En general es como cervical, como me estreso acá, pero hay un grupo de pacientes y se ha asociado a algún estudio, tal vez historias de algún tipo de abuso, otras, o si tuvo alguna lesión, que va a apretar la musculatura pélvica. Y eso también se asocia a dolor. Entonces, es fundamental la integralidad del manejo del dolor. No solo un fármaco, no solo un antiinflamatorio, sino que entender que el resultado final de un dolor crónico va a depender de todos estos factores. Doctores, estamos llegando ya a nuestro fin, pero sería importante que ustedes le dieran una recomendación a quienes nos estén escuchando, que quizás se sienten identificados o tienen alguna dolencia y dicen, puede ser un dolor pélvico o no. ¿Qué les recomendarían? ¿Qué consejos le darían? ¿Doctora? A ver, estar conectados con nuestro cuerpo yo creo que es importante, sobre todo las mujeres que tienen más este dolor, muchas veces no nos damos la importancia que debemos. Estoy con dolor para orinar, pero pasa un día, pasan meses, consulto mañana. Yo creo que es estar muy conectados con nuestra corporalidad. Si no cuidamos nuestro cuerpo no nos va a servir, no nos va a ayudar en todo lo que queremos hacer, entonces darnos ese espacio. También puede ser un poco frustrante porque no todos tienen conocimiento, muchas veces algunos puede un médico que no entienda del tema, entonces de repente ser un poco, buscar alternativas, hasta encontrar soluciones, acercarse a unidades que trabajen en equipo donde puedan dar una visión más global y entender esto. Creo que lo más importante es que tiene que ser un manejo integral. El dolor crónico no sirve, por ejemplo, si yo me obsesiono con que si me opero me voy a mejorar, probablemente mi resultado no va a ser tan satisfactorio como si yo lo entiendo, como que esto tiene que ver con un manejo integral. Yo creo que esos serían, por lo menos, los consejos desde mi área. Sí, yo podría agregar que es importante que los pacientes consulten, que tener dolor y que el dolor sea llevado mucho tiempo no es algo normal. Los pacientes deben consultar. Hay pacientes que a veces esto lo asumen como parte de, o sea, es normal que me duela para tener relaciones porque siempre me ha dolido, por ejemplo. Entonces, no es normal. Entonces, la recomendación es que vayan, que pregunten, ¿cierto?, con un equipo especializado de dolor y que efectivamente, que tengan, que si ellos están pensando también como que la pastilla le va a curar todo, la verdad es que no es así, sino que la expectativa es que vamos a mejorar. Esto tiene solución, por supuesto tiene solución, pero hay que ir paso a paso. Esto no es tan fácil, es un abordaje tremendamente complejo. Es más integral en el fondo. Absolutamente integral, además tiene que ver con historias de nosotros, historias pasadas, con presentes, con factores genéticos, de una multiplicidad de causas que pueden llevar al dolor. No solamente digamos que justo tengo una mioma, tengo un dolor así porque tengo, no sé, endometriosis, justo eso solamente es lo que me duele, no, hay que abordarlo, digamos, de una manera un poco más compleja. Entonces, que consulten, que vayan a una unidad especializada, ¿cierto? Y que con ganas, digamos, de que esto va a mejorar. Nos han llegado algunas preguntas del público. Carlos nos pregunta que si una lesión de fútbol mal cuidada puede producir dolor pélvico. Aquí tenemos un hombre que está consultando. Sí, efectivamente. Se describen lesiones del nervio pudendo por caídas que pueden ser simples. El paciente lo describe, no fue nada tan intenso, pero me caí, justo se golpeó mal y sí puede ser. O una lesión de cadera, tal vez, que puede dar irradiación a dolor pélvico. No sé dónde se habrá golpeado, pero si está en esa área, sí. Definitivamente sí podría llegar a dar sobre dolor todo además pélvico. la parte muscular, que también se puede producir desgarros, por ejemplo, a nivel del psoas, que pueden producir dolor pélvico, porque pasa, digamos, o está dentro como del área ahí, y dolor por golpe, claro. Dolor típico como horcajada, por ejemplo, que se han pegado, que a veces produce dolor
al pudendo. aductor. Claro. Sí, dice, dolor de la definitivamente ingle sí. al abductor. Probablemente ahí puede haber una lesión muscular, algún desgarro que no ha cicatrizado bien, lo que lleva a desbalances musculares y eso puede llevar a un dolor pélvico que había que revisar. Sí. Y quizás los hombres también son malos para consultar cuando tienen alguna lesión, se hacen los valientes Sí. después de estos deportes de fines de semana y que pueden haber muchas lesiones que no le tomamos la atención, así como las mujeres postergamos mucho también la consulta Sí, claro. pensando que ya se nos va a pasar, en el fondo. Vamos a recibir otra pregunta del público. Claudia dice, ¿la bicicleta puede producir dolor pélvico? Sí, lamentablemente sí. Y no es que esté en contra de andar en bicicleta, que quede claro, pero en general lo ¿Por que los pasa músculos que se utilizan al es por traccionar? cargar. El sillín es importante, el tipo de sillín, pero más importante que eso son los tiempos. En general los pacientes que se lesionan son pacientes que no han hecho deporte, que no han hecho ejercicio y un día deciden andar en bicicleta y 2 horas. Entonces, eso no hay una preparación muscular, y ahí se recomienda un uso adecuado de la ropa que vamos a usar, si ya vamos a hacer periodos más prolongados, de invertir en una buena silla. Sí, lamentablemente sí, me toca ver hartos pacientes con lesiones de pudendo, pero es por eso, es porque o fue mucho tiempo o no había la preparación suficiente, porque la O sea, bicicleta es calentar en este caso exactamente, es esencial. es esencial. Y sobre todo irse entrenando. Nosotros para hacer un deporte, si ya va a ser un deporte un poco más estresante para nuestro cuerpo, tenemos que prepararnos. O sea, tenemos que hacer musculación, tenemos que hacer antecardio. Y ahí podemos hacer nuestro deporte más seguro. Eso también tiene unos timings. No es como que hoy despierto y mañana recorro muchos kilómetros en bicicleta. Además está descrito generalmente en lesiones en ciclistas, por lo que es por el tipo de anatomía por donde pasa efectivamente el nervio pudendo, puede producir dolor por compresión y por golpe reiterado. Sí. Entonces, efectivamente, para responder ahí, si el sillín puede producir la ropa, claro, el sillín, y hay ropa especializada para ciclistas que además tienen como un acolchado, ¿cierto? Los isquiones, claro. donde Entonces, pasa el nervio. Entonces hay que prepararse, efectivamente, preparar todo para que... Qué bueno que hayan deportistas preguntando, ¿no? Sí, sí. O sea, deportistas, sea de fines de semana, que se preparen. Exactamente. Hagan un calentamiento previo y para aquellas mujeres, por ejemplo, que están gestando o que están próximas al parto, que se preparen también con kinesiólogo para evitar en el fondo que pueda producirse este dolor. A ver, ejercicio previo, ¿qué ejercicio previo es recomendable? Bueno, ¿Para la bicicleta, no? O sea, yo creo para evitar lesiones. En general. Pero es muy amplia la... Un poco amplia Para la la bicicleta. Yo creo Para que, la bicicleta, yo creo que ya. donde estamos hablando de la Ah, bicicleta se perfecto. engancharon de esa pregunta. Bueno, hay varios. Elongar es fundamental. Ya, ojalá todos los días pudiésemos elongar y movilizar todas nuestras articulaciones para que se lubrique. Movimiento articular, elongación. También es importante tener un buen fortalecimiento muscular. Si yo tengo un cuádriceps que está muy débil, voy a cargar más otro músculo, entonces finalmente hacer un fortalecimiento muscular. Yo lo que siempre recomiendo, nuevamente, cuando un paciente no ha hecho ejercicio y quiere empezar a hacer un deporte, hacer unas sesiones de kinesioterapia, que llamo yo como de... que mejoren la parte cardio, que lo evalúen y hagan como un fortalecimiento muscular como más completo para evitar estas lesiones por desbalance muscular. Entonces, si voy a empezar a hacer ejercicio así un poco más intenso, acceder a un par de sesiones de kinesiología y se dice plan así como entrenamiento para ejercicio o entrenamiento para deporte. Es súper importante que el ejercicio lo veamos como una medicina. El no movernos es muy dañino, pero el no movernos bien también nos va a provocar lesiones. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio que además es distinto para cada persona. Perfecto. Doctora Ana Luisa Miranda, fisiatra, y también el doctor Gabriel Vallejo, ginecólogo, han estado conversando con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y por resolver todas las dudas, tanto de deportistas, ¿cierto?, como también de mujeres que pueden estar padeciendo este dolor pélvico. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es bueno tener estos espacios que nos den porque es una enfermedad a veces que es bien difícil de abordar y mucha gente, y además es muy prevalente, eso falta decir, muchas mujeres sufren de esto. Así que gracias por el espacio. Sí, agradezco la invitación nuevamente y las preguntas y a todos los que se conectaron.
Muchas gracias. Bueno, por nuestra parte nos despedimos y nos encontramos pronto en un próximo live de Clínica Alemana.